escucho. Ahí te escuchamos, Carlos. Ya comenzamos enseguida. Hola, bueno, ya pienso que estamos conectados, compañeras y compañeros. No. Bueno, no hay problema, avisan. Ya está grabando. Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidas y bienvenidos de todas partes. Acá el Círculo Podemos Provincia de Buenos Aires haciendo nuestra segunda actividad y en este momento muy orgullosas y orgullosas porque tenemos compañeros de todo el mundo, de todas partes, ¿no? Compartiendo con nosotros. Y con nosotras acá con un orgullo terrible porque no solamente vamos a hacer un conversatorio de un tema, sino que vamos a hacer un conversatorio de 3 temas relacionados con realmente compañeras y compañeros de lujo, que vienen trabajando no hace media hora, sino hace mucho tiempo sobre estos temas y los estamos viendo en la práctica siendo tan necesarios hoy. Bueno, con nosotros nos acompaña el compañero Nacho Sánchez Sorso. Él es trabajador, licenciado en Trabajo Social, está maestrando en Hábitat y Pobreza Urbana. También es mi compañero del Círculo Podemos de Provincia de Buenos Aires y nuestro candidato. También nos acompaña, nuevamente nos hace, pero así como nunca la vamos a olvidar, de que nuestra fundación María Eva nos hace siempre está presente con estos temas que tanto nos interesan seguir avanzando y profundizar. María Eva, gracias. Es coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA y es integrante del Frente Herrera de la CTA. Nos acompaña también en este momento, vamos por toda Latinoamérica, viene el compañero Alex Flores. El compañero es el portavoz y enlace del Círculo Podemos de Ecuador. Él en la actualidad tiene un extenso currículum. Para poder avanzar me voy a limitar a leer lo más importante hacia este tema, que es veedor de la deuda externa en el CPSC, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control, ¿no?, de la deuda externa de Ecuador. Y también es miembro coordinador de la plataforma Va por Ti Ecuador. Y bueno, y para la frutilla de nuestro postre, y para mí personalmente, que lo sigo hace mucho tiempo, es un honor presentar al compañero Nahum Chrysler, que es sociólogo, también entre muchas otras cosas, psicólogo, es integrante del colectivo por el ingreso ciudadano universal de la Argentina. También después le vamos a dejar en el chat la página web, que para mí hace mucho la seguimos, de cómo terminar con la pobreza, www.comoterminarporlapobreza.com, donde ahí van a poder profundizar mucho este tema de deuda externa. Bueno, si les parece, vamos a empezar con el primer tema que tenemos. A ver, un minutito. Espero que se escuche bien. Si no se llega a escuchar bien, por favor me avisan. Compañeras y compañeros. Acá voy a buscar que tengo ahí está. Porque es una mesa con 4 expositores y 3 temas. Así que bueno, tengo mi ayuda a memoria. Vamos a empezar con el desarrollo de barrios populares, hábitat y políticas públicas, y la voy a presentar a Nacho y a María Eva, indistintamente elijan ustedes quién comienza. Muchas gracias. Si te parece, María Eva, arranco yo. Gracias, Lili, por esta presentación tan cálida. La verdad que es un placer poder formar parte de esta segunda actividad. Digamos que siento que juego un poco en casa, ¿no? Porque, bueno, parte de la actividad la estamos organizando desde el Círculo Buenos Aires Provincia. Hay simplemente saludar a todos los compañeros y compañeras que sé que nos están viendo, que siguen todas estas actividades y que empujan para que salgan a un espacio político que, bueno, si bien muchos de nuestros compañeros llevan mucho tiempo militando en Podemos, recién se buscó darle esta nueva impronta desde el Círculo Buenos Aires Provincia. Saludar también al resto de personas que nos acompañan hoy. La verdad que es un panel de lujo. Para mí es un placer y un privilegio poder formar parte de esto y tener la oportunidad
exponer temas en conjunto con ellos, y especial mención a María Eva, que es una referencia en todo lo que tiene que ver con el hábitat popular. Bueno, yo confieso que parte de esto tiene que ver con la candidatura que estamos presentando desde el Círculo. Digo presentando porque la encabezo yo, pero esto tiene que ver con un grupo de gente que planteó que era necesario a Podemos Exterior. En Podemos, como saben, es un partido de índole nacional, de acuerdo, de España, pero tiene círculos en distintos países. Ahí el compañero Alex Flores viene representando a Ecuador. En Latinoamérica hay distintos espacios, está México, estamos nosotros, gente de Ecuador, de Chile, de Brasil, etc. Entonces, un poco ahí lo que se plantea, lo que nos planteamos de, bueno, cómo desde un partido que es de ámbito nacional como Podemos, que está también muy presente en la actualidad latinoamericana, porque, bueno, yo no soy argentino, pero tengo la suerte de que este país a mí me haya adoptado, me haya dado la oportunidad de formarme como profesional, etcétera, y de permitir ganarme la vida. Cómo tenemos una pata en cada uno de estos dos países, ¿no? Y ahí un poco el reto es este, ¿no? Encontrar qué similitudes, etcétera, nos encontramos, ¿no? entre estos dos territorios. A mí en lo que tiene que ver con el hábitat popular, al principio me costaba un poco, ¿no? Digo, Argentina tiene una idiosincrasia en todo lo que tiene que ver con el hábitat popular que a veces cuesta compararla con España, ¿no? Yo la problemática de las villas, de los asentamientos, del acceso justo al hábitat y demás, ¿no? Como trabajador social que soy, no lo conocía cuando trabajaba y vivía en Europa. Fue aquí recién, cuando empecé a entrar en contacto con la militancia a nivel más profesional, que fui consciente de que hay un montón de personas, hay miles de personas en toda Latinoamérica que no están pudiendo tener servicios básicos como son agua, cloaca o el derecho a un hábitat mínimo y todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque no es simplemente el no tener tierra, techo y trabajo, sino todo lo que se nos niega cuando no podemos acceder a esos derechos. Hoy quería, hacer un breve repaso, ¿no? En esta reflexión cuando pensaba, bueno, ¿por dónde encaramos todo este tema, ¿no? De temas que me parece que pueden ser similares. Y quería tratar de relativizar un poco. Normalmente pensamos en el hábitat popular, ¿no? Y lo pensamos en términos de pobreza y desigualdad. Y el otro día, hablando con una compañera, me daba cuenta que en realidad el problema del acceso a la vivienda, digo, no es solo de las clases populares, sino nos estamos encontrando con que es un problema que es también de las clases medias y cada vez lo es más, ¿no? Tanto en España como en Argentina es muy complicado el poder acceder a una vivienda, tanto en forma de compra como cada vez más en forma de alquiler en las grandes ciudades, ¿no? Quería contarles un poco esto, justamente, sobre España, ¿no? Y empezar a hablar sobre el problema del acceso a la vivienda, sobre todo en los últimos años, ¿no? Que me parece que arranca en el año 96, cuando a un gobierno de derecha y liberal le da por pensar que si nosotros somos capaces de incrementar la oferta, los precios van a bajar, ¿no? Que es un concepto muy de Adam Smith, ¿no? Muy del liberalismo clásico. Entonces, para hacer esto, plantean una ley que lo que hace es que liberaliza el suelo. Es decir, todo suelo, ¿de acuerdo?, va a poder ser ahora mismo construible, salvo zonas evidentemente de carácter ecológico y demás. Durante muchos años lo que empieza a pasar es que los ayuntamientos, ¿de acuerdo?, lo que son las municipalidades, tienen la capacidad de crear oferta de suelo. Esto es un jugoso negocio, ¿no?, que conlleva a que mucha gente, en lugar de empezar a llevar las inversiones a temas productivos, lo pongan en ladrillo. Lleva a que la sociedad empiece a poder acceder a vivienda y en lugar de que esa demanda, esa oferta que empieza a lanzarse se traduzca en una bajada de precios, empieza a pasar lo contrario, empiezan a escalar los precios, ¿no? Porque como todo el mundo invierte en eso, se crea lo que se llama la burbuja inmobiliaria en España. Es un periodo de bonanza económica, ¿de acuerdo?, donde para poder acceder a una vivienda a precios cada vez más grandes juega mucho todo el tema del crédito. Las familias en general empiezan a endeudarse por 30, 40 años, etcétera, por una primera o incluso una segunda vivienda.
nada, parecía que la cosa estaba funcionando, aunque en realidad los cimientos eran bastante débiles. Esto explota en el año 2008, ¿no? Con lo que se llama el pinchazo de la burbuja y la crisis del ladrillo. Y hace que mucha gente que pensaba que tenía ya el acceso a la vivienda garantizado se dé cuenta que en realidad no. En realidad ese techo no era suyo, sino que era de un banco. En España pasa que las viviendas de pronto pasan a valer mucho menos de lo que valían. Pero el banco en realidad te sigue pidiendo la deuda por lo que tú habías pagado 3 o 4 años antes. Entonces nos encontramos con muchas familias que, punto número 1, pierden la casa y punto número 2, siguen teniendo una deuda impagable con un banco, ¿no? Lo que vemos básicamente, lo que estoy tratando de explicar es la vivienda no como un derecho, sino como un bien para tratar de reproducir riqueza especulativa por parte de unas minorías, ¿de acuerdo? De unas élites. Un montón de gente, como vengo a decir, se queda en la calle, el precio de la vivienda baja, de pronto los bancos, que son aquellos con los que nosotros habíamos, digo, las familias habíamos contraído deudas, se encuentran con que tienen un parque inmobiliario gigantesco que no le van a poder vender a nadie durante años, porque la verdad es que no hay demanda y hay una sociedad empobrecida, ¿no? Bien, durante un tiempo los precios bajan bastante hasta que paulatinamente empiezan otra vez la economía empieza a funcionar de nuevo. Entre medias, sumo rescate europeo, rescate del gobierno español, porque a los bancos sí se los rescata y a las familias por alguna razón no. Es una de estas cosas tan absurdas que suceden. Y a alguien se le ocurre sacar una ley que básicamente lo que permite es que fondos de inversión buitres como son BlackRock, y aquí hago el paralelismo con Argentina, BlackRock creo que lo conocemos todos porque es un gran tenedor de esta deuda que el gobierno de Macri contrajo, ¿no? Que nos hizo contraer a todos los argentinos, aunque no todos los argentinos nos beneficiamos. Se les permite, de acuerdo, que empiecen a utilizar, a comprar esas viviendas, de acuerdo, en macropaquetes, paquetes muy grandes, a precio muy reducido. Y ahí también se incluyó, el caso del gobierno de Madrid es paradigmático, la compra de vivienda que había sido de protección oficial. Vivienda social se vendió en grandes paquetes. Esto lo que provocó fue que grandes tenedores, que la verdad que no necesitan poner esa vivienda en el mercado, mantuviesen los precios altos, sobre todo del alquiler, de una manera ficticia, ¿no? Provocando esta vez una gran burbuja, no en la venta, porque ya no hay capacidad adquisitiva ni capacidad crediticia para comprar, sino en el alquiler. Esto lo unimos a estas nuevas plataformas que, digo, intrínsecamente debo de reconocer que a mí no me parece que sean malas, ¿eh? El problema es cuando se usa para que estos grandes tenedores de vivienda las empiecen a alquilar a turistas. España, por si no lo sabían, es un país que básicamente el motor de su economía es el turismo. Representa aproximadamente un 15% del PIB o PBI, según hablemos en español o en argentino. Con lo cual, de acuerdo, alguien que viene 10 días a Madrid o a Barcelona puede pagar un precio muchísimo más grande que pueda pagar una familia que tiene que alquilar durante 12 meses, 2 años, etc. Lo que nos encontramos es con un proceso de gentrificación que hace que cada vez menos gente pueda vivir en lo que es la almendra central de estas dos grandes ciudades, pero está pasando en Sevilla, está pasando en Zaragoza, está pasando en todas las ciudades que tienen más de 600.000 habitantes. Y que las clases populares, y cuando hablo de clases populares hablo de clase media, precarizada y empobrecida, tenga que irse cada vez más y más lejos. Bien, el panorama que estoy ahora mismo apuntando es dramático. Afortunadamente tenemos movimientos sociales que de 2008 vienen evitando que se produzcan estos desahucios, ¿no? Como es la plataforma de afectados por la hipoteca, de la cual, bueno, Ada Colau fue una gran militante y hoy es alcaldesa de Barcelona por En Comú Podem, el partido, la rama catalanista de Podemos. Como me saldrá el nombre, el sindicato de inquilinos en Madrid y en Barcelona, que también se está preocupando por empezar a poner estos temas en la agenda, ¿no? Hace poquito el Parlamento de Cataluña, afortunadamente, bueno, sacó una ley que empieza a crear estas zonas, a empezar a controlar el precio del alquiler, que a nosotros creo que nos parece que se ha hecho en otras ciudades
y que debe ser el camino a seguir en lo que hace a políticas públicas. Digo, nosotros hoy más que nunca necesitamos un Estado presente. Nosotros como Podemos hoy, ¿de acuerdo? Y ahí me pongo el sombrero de gestión, no el de movimiento social, estamos en coalición con el PSOE. Tenemos algunas carteras, la de vivienda no es una, desafortunadamente. Entonces es importante que como círculo, desde el lugar que nos toca, sigamos presionando, sigamos haciendo lobby, sigamos planteando que esto hoy es un problema enorme y que el Estado tiene que estar presente y se hace presente mediante leyes. Y nada, y ahí para terminar un poco con esto que hablaba de los paralelismos, creo que seguramente todos sepan que el gobierno de la ciudad continúa con esta tendencia de vender terreno para ponerlo en manos de especuladores inmobiliarios, ¿no? Y de alguna manera es justamente lo contrario de lo que deberíamos de estar haciendo. Deberíamos de estar utilizando terrenos o capital que es de todos, ¿no? Que es de la comunidad, para tratar de solucionar problemas, no para que unos pocos se puedan enriquecer. Nada, básicamente era esto el mensaje que quería dar. No quería comer demasiado tiempo. Seguramente los panelistas que vienen después tengan ideas mucho más interesantes que la mía. Pero bueno, creo que al final, a pesar de las diferencias que tenemos, de la distancia, etcétera, los problemas que tenemos son internacionales. Hoy el capital global es uno, está en manos de muy pocos y lo sufrimos tanto las clases populares de Latinoamérica como las clases populares de España. Entonces, creo que es nuestra responsabilidad como movimientos sociales, como partidos, tener una mirada muy internacionalista y darnos cuenta de que al final son más cosas las que nos unen que las que nos separan. Y bueno, en ese sentido, seguir trabajando juntos para tratar de que, juntos y juntas, para tratar de solucionar y de plantar cara siempre, ¿no? Porque son monstruos, son topadoras auténticas, nos va a costar mucho, pero bueno, hay que estar ahí fuerte. Así que bueno, agradecerles a todos por este ratito y nada, ahora escuchar a los que saben. Un abrazo. Bueno, gracias Nacho. Bueno, para los que recién entraron, les contamos que tenemos nuestro segundo conversatorio. Esta es una charla, un conversatorio que está promovido por el Círculo Podemos Provincia de Buenos Aires y compañeros de otras organizaciones que también se sumaron. Y bueno, el que recién habló es nuestro candidato a Enlaces Exteriores de Podemos, Nacho Soro. Estuvo muy interesante, Nacho, y el paralelismo, yo lo que contabas de España, me acordaba del 2001 de Argentina. Así que creo que el imperialismo es uno solo y nos está dando saliva para todos, para que tengamos y repartamos. Así que lo bueno es que nos unifica. Y esto está bueno, porque cuando uno se une en estas cosas, pasa lo que está pasando acá, ¿no? Que estamos de todas partes. Bueno, ahora voy a presentar, que es un lujo, a María Eva Kostosovitis. Bueno, perdón. Ella es coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, integrante del Frente Herrera de la CTA, y va a continuar con el tema desde la otra mirada, desde el mismo tema de hábitat que empezó el compañero Nacho. Adelante, María Eva, gracias por venir. Muchísimas gracias, Lili, muchísimas gracias, Nacho, muchísimas gracias a todo el Círculo Podemos por esta invitación. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Y bueno, la idea era poder compartir con todas, con todos, con todes, una pequeña presentación acerca de las características que presenta en nuestro país y algunas particularidades de la ciudad de Buenos Aires, lo que nosotros denominamos villas, asentamientos y barrios populares, y eso tratar un poco de ponerlo en el contexto de la deuda, ¿no? La deuda que el conjunto, ¿no? de nuestra población ha contraído de manera absolutamente ilegal. Quería compartir algunos números también, ¿no? Porque sin duda aquí en la Argentina tenemos una enorme deuda pendiente, que es esa deuda con más de 4 millones de habitantes que habitan sin acceso a los servicios básicos en los barrios populares de nuestro territorio. Entonces,
Yo voy a compartir la pantalla para ir contándoles un poco de qué trata. Bien, creo que la pantalla la pueden ver, me parece que ya se ha compartido. Así que la idea entonces era poder compartir algunos datos. Algunos datos, en primer lugar, a nivel nacional. Y como les comentaba hace unos instantes, a nivel nacional, en nuestro país, existen 4.416, más de 4.416 barrios populares en donde habitan más de 4 millones de habitantes sin acceso a los servicios básicos, sin acceso formal a los servicios básicos. Estos más de 4 millones de habitantes, en el 98% de los casos, no acceden a los servicios o al sistema cloacal, y en el 91% de los casos no acceden formalmente al agua potable. Cuando miramos la distribución sociodemográfica en los barrios populares y la comparamos con la pirámide sociodemográfica del país, podemos observar que en los barrios populares la mayoría de la población corresponde a las infancias, es decir, en los barrios populares se consolida lo que nosotros denominamos este proceso de infantilización de la pobreza. También cuando analizamos la composición de los hogares en los barrios populares, lo que observamos es que en el 65% de los casos los hogares están a cargo de mujeres. Y cuando en los hogares hay un único adulto, en el 85% de los casos ese adulto es una mujer. Es decir, que la mayoría de los hogares son hogares monomarentales. Sin embargo, las mujeres solo en el 30%, ¿sí?, de los casos perciben un ingreso por su trabajo. Es decir, que además de este proceso de infantilización de la pobreza, los últimos datos de la Argentina revelan que 7 de cada 10 niñas y niños son pobres en nuestro país. Además de este proceso, ¿sí?, de infantilización de la pobreza, estamos también frente a otro proceso que se consolida, que es el proceso de feminización de la pobreza. Ahora bien, cuando pensamos en una de las dimensiones centrales a abordar en los barrios populares, que es la dimensión que tiene que ver con el acceso al hábitat. Cuando hablamos, ¿sí?, de hábitat popular, lo primero que nos remite es en el acceso a servicios básicos y fundamentalmente en el acceso al agua. Sin duda, la pandemia nos ha interpelado inexorablemente respecto, ¿no?, a cómo accedemos al agua potable. Uno de los pilares centrales para afrontar la pandemia en el mundo es poder reforzar y llevar adelante medidas de higiene personal, como la de lavarnos reiteradas veces las manos, higienizar nuestro hogar, y por otro lado llevar adelante medidas que tienen que ver con el aislamiento social. Por supuesto, quien se encuentra en condiciones de hacinamiento o quien directamente no puede acceder a una vivienda, es imposible el quédate en casa. Y quien no accede al agua, es imposible, ¿sí?, el lavarse las manos reiteradas veces por día. Ahora, cuando pensamos en el acceso al agua, y yo quería hacer un poco de historia respecto a la Argentina, fueron las epidemias de cólera, de viruela, de fiebre amarilla, allá por 1870, las que dieron lugar a los primeros proyectos de saneamiento en la ciudad de Buenos Aires. En 1880 ya había obras de infraestructura construidas, de agua potable, de cloacas, que garantizaban la cobertura a la cuarta parte de la ciudad de Buenos Aires. Entre 1880 y 1980, la empresa nacional Obras Sanitarias de la Nación tuvo a su cargo la prestación de los servicios de agua y saneamiento cloacal en las principales ciudades de nuestro territorio. Y fue
durante la presidencia de Perón, entre 1947 y 1951, que se desarrolló uno de los más importantes programas de obras de infraestructura y que ubicó a la Argentina como pionera en la región en materia sanitaria. La última dictadura cívico-militar desfinancia el sector sanitario, desguaza el sistema sanitario argentino, y este proceso se termina de consolidar en la década del 90 con la privatización del sector. Por eso, hoy, 140 años después, la deuda sin duda es con esos más de 4 millones de ciudadanas y de ciudadanos, en su mayoría niñas, niños y mujeres. Cuando analizamos esta deuda, con estos más de 4 millones de ciudadanos y ciudadanas, lo que observamos es que a nivel nacional, 1 de cada 10 habitantes no accede formalmente al agua potable. Pero cuando vamos a la ciudad de Buenos Aires, y aquí entonces hago un pequeño paréntesis, la ciudad de Buenos Aires es el distrito más rico de nuestro país, es además una de las ciudades con mayor presupuesto per cápita de la región. Es una ciudad que tiene un presupuesto per cápita equivalente a la ciudad de Roma o a la ciudad de Madrid. Sin embargo, en la ciudad de Buenos Aires, 1 de cada 7 habitantes no acceden formalmente al agua potable. La ciudad de Buenos Aires, recién Nacho cerraba su charla con una referencia a la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad rica, ¿sí?, pero estructurada en la desigualdad. Es una ciudad rica que tiene habitantes pobres. En la ciudad de Buenos Aires, 1 de cada 3 habitantes es pobre. La ciudad de Buenos Aires se estructura desigualmente entre el norte y el sur. En el sur de la ciudad se encuentran la mayor cantidad de villas, asentamientos y barrios populares. En el sur de la ciudad, por ejemplo, en la Comuna 4 y en la Comuna 8 del sur de la ciudad, 1 de cada 3 habitantes habita en una villa, en un asentamiento o en un barrio popular sin acceso a los servicios más básicos, como el agua, la cloaca, la conectividad, el gas en red. Ahora bien, cuando por ejemplo superponemos el mapa que corresponde a los contagios por COVID-19 con el mapa que corresponde a los índices de desigualdad urbana por comuna, vemos cómo se superpone de manera absolutamente exacta. Es decir, en el sur de la ciudad, en donde tenemos los peores indicadores sociourbanos, allí en el sur los contagios han sido entre 3 o 4 veces mayores respecto al norte. Y por supuesto que contamos con un conjunto de normativa y de jurisprudencia, tanto a nivel nacional como a nivel local, que nos garantizan el acceso al agua potable al conjunto de la ciudadanía. Nuestra Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, en el artículo 23, diferentes tratados internacionales. Tenemos también jurisprudencia, tenemos un fallo de la Corte Suprema, el fallo Kersich, y otros. Tenemos además una ley nacional de barrios populares, una ley nacional que establece que quienes habitan en los barrios populares tienen acceso a los servicios públicos formales. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, también la Constitución de la ciudad, en varios de su articulado, establece el acceso al agua potable, ¿sí?, como un derecho para el conjunto de la ciudadanía porteña. El artículo 31, el artículo 26. También tenemos leyes en la Ciudad de Buenos Aires. La ley 3295 es la que establece garantizarle a todos sus habitantes el acceso al agua potable en cantidad y calidad suficiente. Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires, para el 15% de nuestra ciudadanía, para aproximadamente 400.000 porteñas y porteños, el goce de este derecho es utópico. Tenemos también en la Ciudad de Buenos Aires la ley 148, que ya tiene 20 años, una ley pionera que establecía desde hace 20 años que había que urbanizar las villas, asentamientos y barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires, las villas, asentamientos y barrios populares son barrios históricos de la ciudad, muchos de ellos centenarios barrios de la ciudad.
Y por supuesto, ¿sí?, tenemos otro conjunto de leyes que garantizan el acceso a un hábitat digno y el acceso al agua potable. Pero como les contaba, ¿sí?, el goce de este derecho para más de 4 millones de habitantes es utópico. Ahora, cuando pensamos cuánto cuesta, ¿no?, a cuánto asciende esa deuda que tenemos con más de 4 millones de ciudadanas y ciudadanos que no acceden al agua potable y a las cloacas, una de las dimensiones fundamentales del hábitat. Bueno, un cálculo que realizamos el año pasado, ¿sí?, nos permitió poder estimar cuánto costaría poder garantizar, en primer lugar, las redes de agua y redes de cloaca. En segundo lugar, los sistemas de tratamiento, ¿sí?, para potabilizar agua y para tratar los efluentes cloacales. Y además, algo que es fundamental, porque acceder al agua potable no es que un caño de agua pase próximo a mi vivienda. Acceder al agua potable es que en cada hogar podamos tener un tanque, una canilla, un inodoro. Por lo tanto, otra de las dimensiones fundamentales es garantizar las instalaciones internas domiciliarias y no trasladarle la política sanitaria al esfuerzo individual de las familias. Ahora, poder ejecutar la instalación interna, las redes y los sistemas de tratamiento para los 4 millones de habitantes con quienes tenemos una deuda histórica, costaría 10.000 millones de dólares. Durante la gestión macrista, la deuda pública que se contrajo fue de 150.000 millones de dólares, de los cuales se fugaron 85.000. Por eso es que la deuda es ilegítima, es fraudulenta y además hay que investigarla. Si solo se hubiera destinado de los 150.000 millones, ¿sí?, una pequeñísima porción, hubiéramos resuelto esta deuda histórica. Y por último, quería también aprovechar para mostrarles otra filmina, en donde aquí la Mesa Nacional de Barrios Populares estimó cuánto costaría poder urbanizar e integrar sociourbanamente los 4.416 barrios populares. ¿Cuánto costaría la infraestructura, el equipamiento comunitario? ¿Cuánto ascendería? Bueno, y aquí también podemos ver, ¿sí?, que poder urbanizar los 4.416 barrios populares, una de las estimaciones realizadas indica que costaría menos de 30.000 millones de dólares. Y una vez más, durante la gestión de Macri, ¿sí?, la deuda contraída fue de 150.000 y 85.000 millones se fugaron. Bien, por eso me parece que es importante cuando hablamos de la deuda, ¿sí?, poder mirar esos números, ¿no?, esos números que tienen que ver con esa deuda histórica. Y por último, y para terminar, y yendo ya a la ciudad de Buenos Aires, y un poco en sintonía con lo que planteaba Nacho, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que ha ido progresivamente perdiendo patrimonio urbano, es decir, en la ciudad de Buenos Aires la gestión de Macri y Larreta privatizó 500 hectáreas de suelo urbano, el equivalente a 250 plazas de Mayo, privatizó 150 hectáreas de superficie verde absorbente. Hoy se acaba de votar hace muy pocos minutos la venta definitiva de Costa Salguero, de la costa, ¿sí?, de las porteñas, de los porteños, de quienes habitamos y vivimos esta ciudad. La ciudad de Buenos Aires en la década del 90 tenía solo un 10% de inquilinos e inquilinas. Sin embargo, de la década del 90 a la fecha, ¿sí?, hemos multiplicado por 4 la cantidad de inquilinos e inquilinas. Hoy, aproximadamente entre el 35 y el 40% alquilan en la ciudad de Buenos Aires. Este proceso de inquilinización, ¿sí?, que se ha dado en estas últimas 4 décadas de manera, 3 décadas de manera abrupta. En relación al acceso al agua potable, y para terminar, quería contarles que en este contexto de pandemia, en abril, junto con diferentes organizaciones sociales, sindicales y comunitarias, acompañamos a 150 mujeres referentes de distintos barrios populares de la ciudad de Buenos Aires para llevar adelante una acción colectiva de amparo, para solicitarle al gobierno porteño que garantice el agua en cada uno de los hogares, que garantice el agua justamente para poder afrontar la pandemia de COVID-19. El 5 de mayo, en un fallo histórico, la justicia nos dio la razón y le ordenó
al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica de nuestro territorio, esta ciudad con presupuesto europeo, que garantizara a cada uno de los habitantes de los barrios populares una dotación de 150 litros por habitante día. Y fue una sentencia histórica porque por primera vez se operativiza el principio de igualdad en el acceso al agua potable. Acceder al agua potable no es que un camión cisterna llene 2 o 3 baldes de agua. Acceder al agua potable es acceder en igualdad de condiciones. Lamentablemente, a la fecha, la sentencia se encuentra incumplida. El gobierno porteño ha intentado mediante evasivas, apelando, ¿sí?, discutiendo las competencias, no cumplir con esta sentencia judicial, y por supuesto que esto ha tenido consecuencias, ¿no? Porque el incumplimiento de esta sentencia judicial nos ha costado la vida, nos ha costado la vida de Ramona, de Gladys, de Betty y de tantas compañeras y compañeros, ¿sí?, que llevan adelante tareas comunitarias. No acceder al agua potable condiciona, ¿sí?, la reproducción de la vida, reduce la esperanza de vida, duplica, ¿sí?, la mortalidad infantil, pero además limita toda posibilidad de autonomía para con nosotras las mujeres. Por eso es que siempre planteamos que el acceso al agua, esta dimensión fundamental del hábitat, la desigualdad, ¿sí?, en el acceso al agua es una de las violencias más invisibilizadas hacia nosotras las mujeres. Así que bueno, con esto termino la presentación y le doy la palabra al resto de las compañeras y los compañeros. Muchísimas gracias. Gracias, María Eva, y muchas gracias por, bueno, la dedicación, porque realmente fue una profundización y planteaste muchísimos datos que seguramente de todas partes nos están mirando, y los compañeros del Círculo y de otras organizaciones nos desandamos de muchas cosas que no conocíamos tan en profundidad, ¿no?, con datos tan precisos. Bueno, te agradecemos otra vez. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra al compañero Alex Flores, que para los que entraron más tarde lo vuelvo a presentar, es nuestro compañero también de Círculos Exteriores de Ecuador. Él es el enlace del Círculo, el portavoz del Círculo de Ecuador, también es, entre muchos otros títulos, que es muy importante para nuestro tema, es una persona que está totalmente compenetrada con el tema de la deuda externa, veedor de la deuda externa del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de allí de Ecuador. Así que bienvenido y muchas gracias, compañero de Podemos de Ecuador. Es un orgullo para mí que estés con nosotros en nuestro segundo encuentro de nuestro círculo nuevísimo, contar con vos. Así que bueno, adelante con tu tema. Bienvenido. Pues muchísimas gracias, Lilian. Muchas gracias a los compañeros y compañeras del Círculo de Podemos Buenos Aires Provincia por invitarnos a este foro importantísimo. Un saludo desde aquí, desde Quito, Ecuador. Es un gusto verle a Nacho, que tiene nuestro aval. Esperamos que en las elecciones poder contar con esa participación. Y bueno, creo que hay que explicar un poquito el dato, ¿no?, de esto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la veeduría como tal, aparte de lo que ha comentado Liliana, ¿no?, sobre que soy portavoz y enlace del Círculo de Podemos aquí en Ecuador, en Quito, y coordinador de una plataforma ciudadana que es la plataforma Bacoji Ecuador. Es muy importante el dato de lo que comentaba Nacho, ¿no?, sobre la lucha contra los desahucios a través de la plataforma de afectados por hipotecas, donde lo lideró Ada Colau, y la implicación de la sociedad en sí misma en ese momento, a raíz del 2011, con el aparecimiento del movimiento 15M y los diferentes grupos de Stop Desahucios en cada una de las asambleas populares alrededor de todo el territorio español, que hicieron posible unas reformas a través del Tribunal de Justicia Europeo en favor, en ese caso de España, de indicar todas las violaciones a la ley hipotecaria que se estaba imponiendo allí, e imponiendo evidentemente
el poder económico, el poder bancario en una estafa inmobiliaria sin precedentes a raíz de el estallido de una burbuja muchísimo mayor con las subprimes en los Estados Unidos, con Lehman Brothers, todo lo que fue Goldman Sachs y lo que sigue siendo, porque estos buitres no han parado. Y lo comento porque esa implicación en la lucha social en referencia a la deuda externa en Ecuador